Hola, buenas. El día de hoy responderemos a Richard Dawkins. Originalmente este video estaba planeado para ir al canal de inglés, pero como ya no lo voy a continuar, supongo que haré la versión en español. Y nada, me resulta complicado tener que tomar las tintas enciclopedias tomistas, no por los débiles argumentos de Richard Dawkins, sino porque estoy algo oxidado en el tema, pero haré lo mejor que pueda. Citemos a Michael Ruse, un filósofo ateo, el cual dijo algo muy interesante. The God Delusion, el libro de Richard Dawkins, me avergüenza de ser un ateo. El trato que dan los nuevos ateos a la religión es tan patético al punto de no ser. Richard Dawkins en The God Delusion fallaría cualquier introducción a la filosofía de la religión, y orgullosamente critica aquello que no conoce. Entonces responderemos a uno de los cuatro jinetes del nuevo ateísmo, que sería Richard Dawkins, el cual directamente no entendió nada de las enciclopedias tomistas. Bueno, tenemos a Richard Dawkins porque él dice algo muy interesante. En un universo de electrones y genes egoístas, fuerzas físicas ciegas y replicación genética, algunas personas van a salir heridas y otras van a tener suerte, y no encontrarás ningún razonamiento en ello ni ninguna justicia. El universo que observamos tiene precisamente las propiedades que deberíamos esperar sí. En última instancia no hay diseño ni propósito, ni maldad ni bien, nada más que una indiferencia despiadada. Aquí Richard Dawkins cae en el completo nihilismo al afirmar que la vida en el fondo no tiene ningún sentido, que el libre albedrío es una ilusión, de que la moral tampoco existe. Y él termina diciendo que no hay ni bien ni mal, que no existe el altruismo ni el amor. Entonces, claro, tiene una visión completamente nihilista del mundo que no debería de sorprendernos el aumento de la tasa de mortalidad por suicidio o por las atrocidades de los comunistas, donde mataron a 105 millones de muertos, o las acciones del tiroteo de Columbine, dos muchachos que hicieron un tiroteo porque, en sus propias palabras, la vida no tenía sentido, no había bien ni mal, y ellos repetían las mismas ideas de Dawkins. De hecho, posiblemente se inspiraron en Dawkins para hacer ese tiroteo. Entonces tú ves como esta ideología del nihilismo o materialismo también, porque en el fondo termina creyendo en el nihilismo, es una idea tan asesina y necesario de refutar. Muy bien. Dawkins escribe que hacen la suposición totalmente injustificada de que Dios mismo es inmune a la regresión, incluso si nos permitiésemos el dudoso lujo de invocar arbitrariamente un terminador para el regreso al infinito y darle un nombre, simplemente porque lo necesitamos. No hay absolutamente ninguna razón para dotar a ese terminador con cualquiera de las propiedades normalmente atribuidas a Dios: omnipotencia, omnisciencia, bondad, creatividad, diseño, por no haber atributos humanos tales como escuchar oraciones, perdonar los pecados y leer los pensamientos más íntimos. Bueno, aquí Dawkins ni siquiera volteó la página para leer más allá de la segunda página, de la segunda cuestión, porque aquí no perfectamente trata todo lo que está abordando Dawkins, y no más hace falta ver en la pantalla para que uno pueda ver el desarrollo apenas en la Suma Teológica y no en otras obras como De Ente et Essentia o Suma contra Gentiles. Entonces, una vez más, Dawkins comienza a pecar por ignorancia, pero es porque el tipo ni siquiera se dedicó a voltear la página, lo que habla mucho de su calidad como intelectual. Entonces él dice de que es arbitrario esta idea de que necesitamos un terminador de la serie o una primera causa. Bueno, podríamos compararlo. Aquí lo que hace Dawkins es pensar de que es una serie lineal, y hay que entender la diferencia entre una lineal y una jerárquica. En una lineal se puede entender un padre, un hijo y un nieto. Y es lineal porque el hijo no depende de la existencia del padre para sostenerse, ni del nieto del hijo. Sin embargo, en una serie jerárquica hay una dependencia, como lo puede ser una manzana con sus átomos, o puede ser el suelo con una mesa. Si tú quitas uno, si tú quitas la causa, si quitas aquello de lo que depende, se cae la mesa o se cae la manzana. No puede existir porque depende el otro aquí y ahora.
en este mismo momento. O sea que el poder causar es derivado, es dependiente. Y esa es la diferencia principal que Dawkins no está viendo. Bueno, la primera vía. Él dice que es arbitrario, pero analicémosla. El movimiento, que es el paso de la potencia al acto, existe. Todo lo que se mueve es movido por otro, pues si no fuese así sería autocausación, que es un sinsentido. Entonces es principio de causalidad. Nada pasa del no ser al ser, sino que simplemente cambia. Como cada cosa depende de otra para realizar sus potencialidades, incluyendo la del ser, no puede haber un regreso al infinito, porque hay una dependencia ontológica en cada miembro, donde depende y derivan del poder causar. Entonces existe un motor inmóvil que es puro acto y que no es movido por nadie. Si es puro acto, es simple, pues no puede depender físicamente de alguien más, ni metafísicamente, o sea que no se le da al ser, ni es limitado por la esencia. O sea, en otras palabras, que no empieza a existir, y de que su esencia es el mismo ser, porque si no estaría limitado por su esencia, como lo puede estar limitado una planta, un ángel o un ser humano. Aquello que es puro acto no puede cambiar, es inmutable, efectivamente, porque no existe cambio, entonces no puede mutar y por lo tanto es inmutable. Aquello que es inmutable es eterno. Es omnipotente, pues puede actualizar cualquier potencialidad, precisamente porque es el motor inmóvil que mueve el mundo. Es perfecto porque aquello que está en el efecto está en la causa. Claro, sería también primera causa, ya que es responsable del movimiento. El mal no existe a diferencia del bien y el ser. ¿Qué quiero decir con esto? De que el mal en el fondo es la ausencia de ser, porque lo que es el bien es convertible con el ser. Lo que eso significa de que es lo mismo, pero se diferencia de razón. Entonces cuando estamos hablando de ser, también estamos hablando de bien. Cuando decimos que un buen gato es cuando ese gato tiene 4 patas y es lo que debería ser. Para todo eso es lo que todos entendemos como bien. Entonces decimos que un buen gato, y si ese gato careciera de piernas o una cola, sería un mal gato, porque no está haciendo lo que debería hacer. Pero si es lo que debería hacer, entonces decimos que es bueno. Y por lo tanto así se llega de que algo es bueno cuando está en acto y es lo que es. Entonces ahí pasaría a ser convertible. Es la misma cosa, pero se diferencia de razón. Entonces podríamos decir que no solamente sería perfecto, sino que también es completamente bueno. Es inteligente porque posee en sí mismo las formas, las proposiciones, la matemática, la lógica, etc. El intelecto lo que hace es aprender, es abstraer, conocer aquello que es inmaterial. Como lo puede ser una forma, una proposición, un principio lógico. Lo que hace es abstraerlo y unírselo así. Lo hace entrar, por así decirlo. Pero si Dios ya es la causa primera de la que todo se deriva, podemos decir que tiene el mismo funcionamiento de una mente, porque lo que hace es abstraer aquello que existe. Entonces podemos decir de que funcionaría como de la misma manera y por lo tanto sería análogo a una mente, similar, parecido a. Y por eso se dice que es inteligente. Y por lo tanto sería omnisciente por ser acto puro, porque no habría nada que estuviera fuera de su conocimiento, y por lo tanto Dios existiría. Las 5 pruebas afirmadas por Tomás de Aquino en el siglo XIII no prueban nada y son fácilmente, aunque dudo en decirlo dado su eminencia, expuestas como vacías. Sin comentarios, mejor. Muy bien, Dawkins dice en la tercera vía lo siguiente: debe haber habido un tiempo en el que no existían las cosas físicas, pero dado que las cosas físicas no existen ahora, debe haber habido algo no físico para traerlas a la existencia y ese algo le llamamos Dios. Bueno, aquí Dawkins en su obra confunde la tercera vía con el argumento cosmológico Kalam, donde se sostiene de que todo lo que comienza a existir tiene una causa de su existencia y que el universo comenzó a existir y por lo tanto el universo dependería de una causa o un ser anterior que lo crea. Este es un argumento muy popular, principalmente por el trabajo de William Lane Craig, pero que de hecho fue creado por Al-Ghazali, que fue un erudito islámico. Pero ¿de qué trata la tercera vía?
La tercera vía es posiblemente, en mi opinión, la más compleja junto a la sexta, pero por lo tanto la más importante. Bueno, en el mundo nos encontramos con seres que son contingentes, pueden ser y no pueden ser, como lo puede ser un perro. Un perro en un momento no existió y después volverá al polvo y después pasará a ser otra cosa. Muy bien. Entonces, entonces lo que no pudo ser en algún momento no fue. Eso es posible, porque aquello que no era en algún momento no lo fue. Entonces deben de haber cosas que son necesarias o eternas o que no pueden no ser. Esta necesidad no puede ser causada porque porque si fuese por sí mismo, significaría que se causa la existencia o se causa su necesidad cuando ya no lo era, pero eso es algo absurdo. Si no lo tiene, no se lo puede dar. Ahora, entonces necesariamente ha de ser causado por otro. Ahora, es imposible una regresión al infinito de seres necesarios, entonces ha de haber una causa primera que sea necesaria por sí misma, una vez más, que no reciba el poder causar sino que lo tenga por sí mismo. Aquello que ese puro acto de ser no puede tener distinción, esencia y existencia, pues no recibe el ser de nadie, sino que es el ser mismo, que no tendría una limitancia por su esencia, porque lo que hace la esencia es limitar al ser. Cuando el ser es limitado, significa que no puede ser la causa primera. ¿Por qué? Porque está careciendo de algo, como lo puede ser una planta. Una planta no tiene ni el movimiento, como lo puede tener un animal, ni tampoco tiene el uso de razón, como lo tiene un ser humano. Entonces esa planta no puede ser una causa primera, a pesar de que sea eterna, porque habría algo lo cual no posee y no se lo puede dar a alguien más. Entonces necesariamente la esencia debe corresponderse al existir, a la existencia. Por eso se dice que no es simple. Aquello que es el mismo ser, o sea que simple, no tiene potencialidad ni dependencia de nadie más, por lo tanto es eterno, inmutable, uno y perfecto. Porque si fuesen varios, eso significaría que hay una distinción. Pero si hay distinción, entonces uno tiene algo que el otro no, y por lo tanto hay una dependencia, no hay una perfección, que es lo que estamos buscando. Entonces, si no tiene potencialidad, es puro acto, y de ser puro acto ya se pueden conseguir todos los atributos divinos clave. Aquí Edward Fesser, en Aquinas A Beginner's Guide, lo explica de la siguiente manera. La distinción entre esencia y existencia también implica que otros tipos de seres necesarios no divinos, como los ángeles, que según la opinión de Aquino son compuestos de una forma, junto al acto de existencia tendrían que derivar su necesidad de algo más. Lo único que podría detener un regreso explicativo de seres necesarios sería, por lo tanto, algo cuya esencia y existencia sean idénticas, y que es un ser necesariamente existente precisamente porque simplemente es el ser o la existencia subsistente. Ahora vuelve a escribir Richard Dawkins. Por cierto, no ha pasado desapercibido para los lógicos que la omnisciencia y la omnipotencia son mutuamente incompatibles. Si Dios es omnisciente, ya debe saber cómo va a intervenir para cambiar el curso de la historia utilizando su omnipotencia. Pero eso significa que no puede cambiar de opinión acerca de su intervención, lo que implica que no es omnipotente. Bueno, este argumento es bastante malo porque Dios no precisamente no cambia. Esto es algo que nos estamos diciendo. Dios no estamos afirmando que es inmutable y que es eterno. Entonces cuando Él actúa, Él está actuando desde toda la eternidad. Él no pudo haber actuado de otra manera. Bueno, Él pudo haber actuado de otra manera, pero no lo quiso. Desde un eterno presente Dios decide cómo actuar y en un eterno presente Él se conoce a sí mismo. Entonces lo que está aplicando aquí Dawkins en el fondo es un sinsentido y no está entendiendo lo que significa ser inmutable y eterno. La cuarta vía. La cuarta vía es la más compleja en mi opinión, junto a la tercera. Pero empecemos. La cuarta vía se toma de los grados que se encuentran en las cosas, pues se encuentran en las cosas algo más y menos bueno, verdadero y noble, así otras cosas semejantes. Pero este más y menos se dice de las cosas en cuanto que se aproximan más o menos un máximo. Así el caliente se dice que es de aquello que se aproxima más al máximo calor.
Hay algo por lo tanto que es verísimo, óptimo y nobilísimo, y en consecuencia es el máximo ser, pues las cosas que son máximamente verdaderas son máximamente seres, como se dice en la metafísica. Pero lo que es máximamente tal en algún género es la causa de todas las cosas que son de este género, como el fuego que es el máximo calor es causa de todos los calores, como se explica en el mismo libro. Del mismo modo, hay algo entre todos los seres que es causa de su ser, de su bondad, de cualquier otra perfección, y a este le llamamos Dios. Y Dawkins escribe lo siguiente: ¿es esto un argumento? También podrías decir que las personas varían en olor, pero podemos hacer la comparación solo por la preferencia a un máximo, que es el máximo olor concebible, y por lo tanto debe existir un ser incomparablemente maloliente y lo llamamos Dios. O sustituye cualquier dimensión de comparación que desees y obtenga una conclusión factualmente equivalente. Ah, decepcionante, que quieren te diga. Pero bueno, ¿qué significan estos grados de ser? Bueno, lo que está analizando Tomás acá es que los seres comparten trascendentales. Los trascendentales son cosas que todos los comparten en común con tan solo existir, como lo puede ser la existencia, el bien, la bondad, perdón, el bien, la verdad, la belleza. Muy bien, estos trascendentales son convertibles entre sí. O sea que en el fondo están hablando de lo mismo, pero que se distingue de la razón, como lo puede ser el ser y el bien. Entonces en el fondo lo que está viendo Aquino es que si esto lo poseen, pero ¿de qué forma lo poseen? ¿Parcial o plenamente? El tema es que lo están poseyendo parcialmente. La belleza de la planta, la bondad, el ser de la planta no es lo mismo que el de un ser humano. ¿Por qué? Porque una planta no tiene uso de razón, una planta no tiene locomoción como lo puede ser un hombre, y el hombre por lo tanto es más perfecto, es más pleno que la planta. Está en un mayor grado, se podría decir. Pero sin embargo el hombre tampoco es máximamente ser, porque está siendo limitado por su esencia, por su naturaleza. Y por lo tanto el hombre no puede tener al ser por sí mismo, sino que otra vez lo está teniendo de forma parcial. Pero el tema es que si lo tiene en forma parcial, debe de haber alguien que lo tiene en forma más plena o por sí mismo. Aquello que lo tiene por sí mismo lo ha de tener por su propia naturaleza y por lo tanto se debe de identificar con el acto de ser. O sea que el ser, el bien, la verdad, lo tiene por sí mismo y lo tiene en su naturaleza. Entonces eso lleva a que no tenga una extinción entre esencia y existencia, porque una vez más, lo que hace la esencia es limitar al ser, es participarlo, y por lo tanto debe haber una causa primera que no tiene el ser participado y su esencia se identifica con el ser. Eso es lo que está tratando de decir la cuarta vía, y es algo bastante complejo y que cuesta mucho de entender, pero no es lo que está diciendo Dawkins de que tú agarras cualquier gradación y mágicamente se convierte en Dios. Eso no es lo que está tratando de decir Aquino. Entonces, claro, no podría haber una regresión infinita porque se depende de una causa primera. Y entonces de ahí se deriva el ser puro subsistente. Pero escuchemos mejor a Edward Fesser en su introducción aquí. Los animales incorporan tanto las perfecciones de las cosas materiales inanimadas y las plantas, pero además tienen la capacidad de locomoción y sensación que las plantas no poseen. Los seres humanos poseen las perfecciones que tienen las cosas materiales inanimadas, las plantas y otros animales, pero además tienen la capacidad de intelecto y voluntad. Cada uno de estos niveles de ser material representa un nivel más alto de bondad o perfección que el anterior, porque incorporan las perfecciones de los niveles inferiores mientras añade perfecciones propias. Algo participa en una cierta perfección cuando tiene esa perfección solo de manera parcial o limitada, y para Aquino todo lo que se encuentra en algo por participación debe ser causado en él por aquello a lo que pertenece esencialmente. Si la esencia y la existencia de una cosa son distintas, de modo que solo participa el ser o la existencia en lugar de ser idéntico al puro ser o existencia, solo algo fuera de la cosa podría dar su existencia o ser. La quinta vía.
que es el argumento teleológico o de diseño. Las cosas en el mundo, especialmente los seres vivos, parecen haber sido diseñadas. Nada de lo que conocemos parece ser diseñado a menos que esté diseñado, y por lo tanto debe haber habido un diseñador y lo llamamos Dios. Tomás de Aquino mismo usó la analogía de una flecha que se mueve hacia un objetivo, pero un misil antiaéreo hubiera hecho un mejor propósito. Bueno, una vez más aquí Aquino confunde aquí Richard Dawkins confunde lo que es la quinta vía con el argumento del diseño de William Perley, el cual era un mecanicista y rechazaba el aristotelianismo, y por lo tanto a partir de eso uno ya sabe que son argumentos diferentes, pero Dawkins no lo sabe. Muy bien. ¿Qué está queriendo decir Aquino con la quinta vía? Que las cosas tienen una causa o un propósito final, como lo puede ser un electrón que está atraído a un protón, o los ojos con la finalidad de ver. O sea que hay una finalidad intrínseca en las cosas, no que parezcan diseñadas, sino de que tiene una orientación, tiene un telos, un propósito que está en su misma naturaleza. Ahora bien, como estas cosas no tienen intencionalidad en sí mismas, sino como objetos solamente, solo lo puede dar un intelecto a alguien con una voluntad. Esta situación es comparable con un carpintero y una mesa hecha para comer o una silla para sentarse. Porque las causas finales existen aquí y ahora, se necesita que este intelecto exista aquí y ahora que explique la intencionalidad presente en estas cosas. Muy bien. ¿Qué queremos decir eso con el carpintero? Dice así: una de las objeciones comunes a la idea misma de la causalidad final es que parece implicar que algo puede producir un efecto incluso antes de que este algo exista. Por lo tanto, decir que un roble de la causa final es de una bellota parece implicar que el roble, que aún no existe, de alguna manera hace que la bellota pase por cada etapa que debe alcanzar en su camino para convertirse en un roble, ya que el roble es la meta o el fin natural de la bellota. Pero ¿cómo puede ser esto? Considera aquellas cosas en las que la dirección hacia un objetivo está asociada con la conciencia. Como lo está en nosotros, un constructor construye una casa y puede hacerlo porque el efecto, la casa, existe como una idea en su intelecto, antes de que exista en la realidad. Esa es la forma en que la casa sirve como la causa final de las acciones del constructor, incluso cuando estas acciones son la causa deficiente de la casa. De hecho, esa es la única manera en que la casa puede hacerlo. Para que una causa tenga alguna eficacia, debe existir de alguna manera, y si no existe en la realidad. Entonces el único lugar que queda para que exista, ciertamente para Aquino, que como aristotélico no acepta la noción de un tercer reino, más allá del mundo material de la mente, es en el intelecto. Muy bien. Lo que está aquí queriendo decir Edward Fesser es que sería raro decir que un árbol está produciendo en la semilla el efecto para que se convierta en el árbol si es que el árbol todavía no existe. Como eso es raro, eso es confuso, es imposible, se ha de responder de que el árbol ya está existiendo, pero está existiendo en una mente. Y esa mente sería un intelecto divino que es causa de la semilla y el árbol en primer lugar. Entonces sí se resolvería el problema. Por eso se puede ejercer de cierto modo ese poder causal que está en la semilla, en el árbol, para dirigir a la semilla a lo que va a hacer. Pero va a estar en la mente de que ya la tiene previamente concebida. Muy bien, entonces voy a entregar una serie de citas presentadas por adictos a la filosofía sobre este tema, de autores aclarando que la quinta vía no es el diseño de Paley, como lo puede ser Mercier, Knotts, John Cormick, Phillips, Remart, Holloway, Owens, Martin, Whipple, entre otros. Pero espero que haya quedado bien, haya sido una explicación suficiente de las 5 vías, aunque yo recomiendo leer a Fesser para entenderlas con mayor plenitud, o al profesor Agustín Echeverría. Pero bueno, eso fue el video de hoy.